Whether you're visiting family, planning a vacation, or heading to a business trip, CBX is your cross-border solution. One simple bridge over 40 destinations in Mexico. Thank you to CBX for sponsoring this episode. Visit crossborderexpress.com to plan your trip. Baja Bound makes it easy to get the coverage you need in just a few clicks. Thank you, Baja Bound, for keeping us safe. Olas Media. Amo la frontera, pero pues cosas que la gente piensa de la frontera, que solo son mexicanos tratando de cruzar al norte de la frontera. Lo más importante para mí fue ver la bondadeza y la generosidad de gente que está tan pateada y tan demonizada por el escenario político. Totalmente, yo me considero una Border Master hoy. Creo que ha sido una trayectoria difícil, pero siento que justamente ahorita te diría sí, y me enorgullece y me fascina. The idea of doing this podcast is that not everybody has to live at the border to be a border master. Olas Media presents Border Masters, the podcast where the U.S.-Mexico border takes center stage. Gustavo is from Nogales. He has amazing credentials. So he's super knowledgeable of everything border, but we come from very different borders. Monique is very good on the emotional intelligence. It's the personality that she has that allows people just to feel relaxed. It's part of letting the world know why has it been so successful to have that border and what has inspired them about the border. Now here are your hosts, Gustavo and Monique. Bienvenidos a Border Masters, el podcast de los líderes fronterizos. Yo soy Gustavo de la Fuente, co-host, y me acompaña mi colega y co-host Monique Casellas. Este podcast es bilingüe. La entrevista en esta ocasión la vamos a hacer en español. Hoy tenemos una oportunidad muy especial de conversar con Patty Heanich, chef mexicana, personalidad de televisión, autora de 3 libros de cocina, educadora y escritora gastronómica. Es mejor conocida por su serie de televisión pública Patty's Mexican Table, ganadora del premio James Beard 4 veces y nominada al Emmy en 3 ocasiones, y también por su serie documental de horario estelar de Public Broadcasting Stations, PBS, La Frontera con Patty Heanich. Monique, déjame comentarte a ti y a nuestros oyentes que conocí a Patty en el 2021, cuando estaba haciendo sus primeros contactos con gente aquí en la región San Diego-Tijuana para una grabación del programa La Frontera. Y lo estaba haciendo junto con su productor, que tú y yo conocemos muy bien, Enrique Perret, que es el presidente de la Fundación México-Estados Unidos. Y Patty estaba en búsqueda de patrocinios. Organizamos, de hecho, un grupo de apoyo entre sandieguinos y tijuanenses y se reunieron los fondos y así se pudo lograr esa grabación. Pues está increíble. Mil gracias, Patty. Aquí está con nosotros desde su casa en Washington. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias a ustedes. Y sí, como bien dices, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Me fascina la premisa de su podcast. Yo voy a ser la primera en oír todos los episodios, pero como tú bien dices, cuando estaba yo lanzando la segunda temporada de la docuserie La Frontera, pues no me debió de haber sorprendido, pero aún así me sorprendió la hermandad entre San Diego y Tijuana y la región Cali-Baja, que creo que es pues tan única, tan poco conocido, como a pesar de la temática política, lo que se oye en los noticieros y etcétera, en verdad las comunidades transfronterizas se dan, se quieren, se apoyan. Así que exactamente salió adelante nuestra docuserie que, bueno, como sabes, ganamos el James Beard por mejor docuserie el año pasado. Wow, felicidades. Felicidades, Patty. Y Patty, sí, yo siento que te conozco, literal nada más te veo como te estoy viendo ahorita en pantalla, pero siento que te conozco porque siempre te veo en la tele en mi sala, en las diferentes salas que he vivido, y además me encanta porque creo que
como yo, muchos de nuestros oyentes igual y se identifican. Para mí, yo te conocí cuando me vine a vivir a Estados Unidos. Me vine de Tijuana justo a Boston y en lo que estaba haciendo mis papeles, mi trabajo nuevo, ya sabes, una vida nueva, que sé que tú también pasaste por eso en algún momento cuando cuando migramos. Y te veía desde la tele en mi casa y me encantaba y me sentía súper identificada porque tú eres mamá de 3 niños varones. Yo soy mamá de 2 niños varones y me encantaba que tú hacías todo lo posible por mantener a México cerca. Y aparte, una frase que se me ha quedado toda la vida es también: aprendiste o enseñaste o hiciste la cocina porque quieres mantener tu familia cerca. Entonces, alguna vez dijiste eso y dije, yo y ella somos amigas. Entonces, obviamente, luego vi tu programa en la frontera y a pesar de yo ser fronteriza, porque literal, tanto mi mamá como yo nacimos en Tijuana y hemos vivido en Tijuana siempre, vi tu programa en la frontera y me explotó la cabeza. O sea, dije, ¿cómo tú tuviste una perspectiva tan diferente que yo llevo aquí muchos años, no te voy a decir cuántos, muchos años viviendo en la frontera y yo no lo vi igual, ¿no? Entonces, nada, gracias por todo lo que haces y bienvenida. Ay, mil gracias, Monique. Fíjate que esto que tú dices es algo que a mí me ha llamado muchísimo la impresión del trabajo que hago y que hacemos. Ahora ustedes también. Yo empecé Patty's Mexican Table porque era mi manera de, bueno, primero me cambié de carrera, ¿no? Era analista política y me di cuenta que cocinando podía entenderme mejor como migrante en Estados Unidos y podía estar cerca de un país al que yo extrañaba tanto. Pero muy chistoso, Monique, Gustavo, porque cuando yo empecé, yo dije, les voy a enseñar a los americanos lo que es México, lo que es nuestra comida, lo que es nuestra cultura, romper todos estos mitos y preconcepciones para que nos entiendan. Lo irónico es que la que necesitaba entender era yo. Eras tú, sí. Tener esta distancia geográfica y esta nostalgia me hizo apreciar a México con unos ojos diferentes. Y lo impresionante es que no solo yo, mi audiencia, ahora la serie también sale en México y Latinoamérica, mi audiencia es, yo te diría, mitad americanos y mitad de alguna herencia latina, ¿no? De México, diferentes hispanos en Estados Unidos. Y los mexicanos al sur de la frontera que ven la serie me dicen, es que hemos aprendido tanto. Es impresionante lo que le dicen aquí los americanos, los blind spots que tenemos, porque al estar en un lugar, pues tienes tu día a día, lo vives, ¿no? Y es cuando te sacan de ese caldo y te ponen fuera que puedes apreciar un poco. Entonces, sí me di cuenta que yo aquí quería enseñarle a los americanos todo lo que no sabían y la que sigue aprendiendo eres tú. Soy yo, y de Estados Unidos también. Claro. Yo pensaba que sabía todo, mucho, ¿no? Como analista política que era, había estudiado historia. Yo dije, no, yo entiendo perfecto. No, entre más he viajado por Estados Unidos para promover la serie, para ir a eventos con mis libros, me doy cuenta de lo poquito que los mexicanos nos conocemos y lo poquito que conocemos de nuestro vecino. Bueno, ahora ya es mi casa aquí, Washington, ¿verdad? Pero lo poco que nos conocemos y todo lo que tenemos en común y cómo nos podemos enriquecer. Patty, ahorita que hablas de conocernos, pues te queremos conocer mejor y queremos que las personas que nos sintonizan te conozcan un poco mejor, sí. Así es, sí, podcast escuchas. Si nos puedes decir un poco de dónde eres, un poco de tu trayectoria, que es lo que estabas comentando últimamente, pero para que se dé una mejor idea, ¿no? De ti. Claro. Mira, yo soy chilanguísima de la Ciudad de México y chilanga de hueso colorado. Amo la Ciudad de México. Ahí está toda mi familia. Tengo 3 hermanas. Yo soy la más chiquita de 4. Ahí están mis papás. Están mis tíos, mis primos, la familia. Mi esposo también es chilango. Su familia, pues, muy parecida a la mía, porque él tiene 3 hermanas. Yo tengo 3 hermanas. Y, pues, muy, muy chilangos todos. Y yo estudié ciencia política en el ITAM, quería ser académica y quería contribuir a México, a nuestro país, con ideas, a fortalecer las instituciones democráticas, a fortalecer la cultura cívica,
vengo de una línea larga de refugiados de diferentes lugares de Europa, tanto de Polonia, mis abuelos paternos huyeron de Polonia antes de la Revolución Mexicana, Oh, wow. huyeron de los pogroms, que era cuando Sí. quemaban a las colonias, a los pueblos de judíos en Polonia. Y del lado de mi mamá, más tarde, mi abuela vino huyendo de Austria, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y mi abuelo de Checoslovaquia. Entonces, vengo de gente, mis abuelos, que llegaron a México con nada, y empezaron su vida de la nada y crecieron raíces y ya se murieron todos, pero amaron México. Mis abuelos polacos trataron de ir a Estados Unidos, que era lo que sabían, y no pudieron entrar porque se había llenado la cuota para polacos. Fíjate nomás. Del lado de mi mamá, habían tratado de entrar durante la Segunda Guerra Mundial y se había llenado la cuota de judíos. Entonces, pues acabaron en México y fue una gran bendición. Hicieron su vida en México, ya nacieron mis papás, mis tíos, etcétera, todos en México, y amamos México, amamos nuestro país, pero heredé de ellos esta gratitud, este amor, este aprecio, pues honor y privilegio de poder hacer tu hogar en un país en donde puedes ser quien eres sin que te quieran matar por ello. Y también aprendí de ellos cómo con tanto orgullo hilvanaron todos los tesoros culturales y culinarios y de tradiciones que trajeron de sus países y los enriquecieron con todo lo que México tiene que dar. Es que México es un país inmensamente rico en cuanto a sabores, colores, ingredientes, clima, gente. Entonces, pues toda su comida que ellos hacían, pues ahora ponle las frutas de México, los chiles de México. De hecho, mi abuela, la mamá de mi mamá, toda su familia murió asesinada en el campo de concentración de Auschwitz, menos su hermana, que cuando se acabó la guerra, a través de la Cruz Roja, se enteró que su hermana sobrevivió, la pudo traer a México. Y después de un año de recuperación, esta tía abuela que se llamaba Annie Roth abrió la primera pastelería austriaca en la Ciudad de México que se llamaba Café Viena. Ajá. Y era su manera de decir, aquí está todo lo que me acuerdo, todo lo que tengo, y estos pasteles exquisitos austriacos, pero con chocolate mexicano, con canela mexicana, con vainilla mexicana. Y bueno, pues aprendí de ellas lo que es ser migrante, lo que es ser construir raíces en otro lugar. Y pues cuando yo y mi esposo decidimos mudarnos a Estados Unidos, que fue pues, muy difícil, ¿no? Yo no hablaba bien inglés, más bien no hablaba inglés. Y mírate ahora. Mi esposo... Sí, bueno, con acento pesado, pero mis hijos se burlan mucho de mi acento y me encanta. Mi esposo, pues, cuando nos casamos nos mudamos a Dallas, Texas, que fue donde él se consiguió su trabajo. Y si yo te digo que mi esposo viajaba 28 de 30 días, viajaba 28 de 30 días, ¿no? Ay, no. Pero bueno, al pasar del tiempo nos dimos cuenta que podemos fortalecer nuestras raíces y nuestro amor por México al mismo tiempo que tener nuevas raíces igual de fuertes en este país que pues, nos ha dado estas oportunidades y que a mis hijos los hacen tener esta doble cultura que yo siento que es pues una bendición. Así es. Me encanta aparte, gracias por compartir tan bonita historia. No sé si ya la habías compartido antes, pero me encanta este proceso de migración. Pero también lo que me gusta mucho es esto que tú decías que tu sueño como analista político o estudiando política era contribuir a México. Y creo que a pesar de este cambio que hiciste de dejar tu sueño de ser analista político para entrar al mundo de gastronomía, al final has contribuido muchísimo todavía a México. ¿Cómo haces ese cambio de
analista político, ahora voy a estar aquí contribuyendo por Cocinera. medio. Exacto. ¿Cómo sucede esos cambios? Pues sí, mira, Monique, la sufrí, la sudé. Bueno, yo en México estudié en el ITAM, Ciencia Política, trabajé en el CIDE como asistente de investigación para Wow. Carlos Elizondo Mayer Sí, Serra. cómo no. Y después hice una tesis sobre el federalismo mexicano con Alonso Lujambio, que ya murió hace tiempo. Y después, cuando me casé con mi esposo, yo quería ser académica. Ujú. Y como él encontró trabajo en Estados Unidos, yo dije, bueno, voy a seguir mis estudios, sigo aprendiendo. Y mi sueño era ser académica, trabajar ya fuera en una universidad o en un centro de investigación. Vivimos en Dallas un tiempo. Luego nos mudamos a Washington por lo mismo del trabajo de mi esposo. Y me metí a estudiar un máster's de estudios latinoamericanos en Georgetown. Y trabajé durísimo. Ahí ya tenía 2 hijos chiquitos y me dieron una beca de mérito, que le trabajé bien duro, en verdad. Y de ahí conseguí un trabajo en un think tank, en un centro de investigación que justamente se dedicaba a promover las relaciones de Estados Unidos con México y Latinoamérica, a promover el fortalecimiento de instituciones democráticas en el mundo, a promover el fortalecimiento de la cultura cívica. Y después de estar ahí como 2 años y pues, casi 2 años y trabajarle ahí también bien duro, pues estaba yo muy frustrada. Gustavo, Monique, estaba muy infeliz. Me levantaba todas las mañanas, llevar a mis hijos a donde, al daycare, a la escuelita, ir a la oficina y minuto tras minuto, pues ahora sí que se me quitaba la energía, se me quitaban las ganas, porque no importa cuántas veces tú hagas las juntas, las convenciones, que escribas los documentos y los papers, que hagas debates, cuando la gente tiene puntos de vista diferentes y hay gridlock, y hay este estancamiento, esta polarización, la gente nada más no conecta, no importa, o sea, era lo mismo, hacer pláticas, convenciones y debates, y a nada se llegaba. Yo decía, bueno, es que le estudié tanto, ¿no? Como decía mi papá, te quemaste las pestañas como rata de biblioteca y ahora te quieres poner a lavar trastes. No entendía cuando me quise cambiar, pero dije, ¿sabes qué? Estoy muy frustrada, no le ayudo a nadie con nada, estoy escribiendo la misma sopa revuelta. Y cuando me embaracé de mi tercer hijo, de Julián, decidí, en el peor de los momentos, porque ahí teníamos pues 2 sueldos de mi esposo y de yo, ya tenía y mío, teníamos 2 hijos, con Julián en el camino, dije, pues ahora es cuando. Digo, aquí sí lo pensé como 1 año y medio, estuve 1 año y medio diciendo, voy, no voy. Y dije, en vez de hacer este análisis político, voy a hacerme una food writer, y a través de la cocina, extrañaba mucho cocinar, extrañaba mucho comer. Dije, si quiero hacerme una, pues, periodista culinaria, tengo que tener las bases técnicas y teóricas, porque pues yo tenía esa columna vertebral de investigación, ¿no? De analista política. Dije, si quiero escribir de comida, tengo que tener esas bases. Me metí a estudiar cocina aquí en Maryland, un programa intensivo de noche, porque ya tenía 3 hijos. Híjole. Y decidí que iba a cambiar, y desde el momento en que cambié, me di cuenta cómo al compartirle a alguien una receta de un platillo mexicano, le abres un mundo, porque está aprendiendo nuevos sabores, ese platillo, pero lo más importante, ¿cuál es la historia de ese platillo? Cómo los ingredientes para hacer ese platillo tienen siglos, sino milenia, de usarse las técnicas que usamos de nixtamalización, de rostizar, casi tatemar los ingredientes. ¿Por qué asamos los chiles poblanos y los pelamos y sabe más rico que si te los comes crudos? Claro. Me di cuenta cómo ayudarle a alguien a qué hacer en su casa un miércoles en la noche le estaba ayudando más que los 2 años que estaba yo ahí debatiendo con grandes mentes sobre cómo colaborar entre países, y me dio una satisfacción enorme, porque es lo que le llaman el soft power, ¿no? Sea gente que quiere a México o no, que quiere al concepto de migrantes o no, y yo soy pues migrante, está en mi DNA, ¿no? Quieran o no quieran,
les fascina comerse ese plato de pozole calientito Así y de es. enchiladas y de taquitos, es irresistible y a través de eso rompes barreras para que la gente se conozca y se entienda. Entonces eso se me hizo muy poderoso y desde entonces, a pesar de que, bueno, mis papás estaban alarmados de cómo me pagaron la universidad y ahora ya le iba a lavar ya les trastes a cambiaste otros. la jugada, sí. Pero Sí, sabes que, Pati, mira, una de las cosas que yo veo que es tú conectabas de esta manera con la gente y te diste cuenta de esa conexión que no tenías en el Inter-American Dialogue, finalmente, que no lo estabas teniendo pues de esa misma forma. Pero ¿tú te esperabas este tipo de éxito, este tipo de, digamos, de crecimiento, de visión o todavía como que estabas construyéndolo y decías, bueno, más o menos sé que quiero hacer esto en el tema de cocina, pero no, o sea, ¿te sorprendió el éxito que empezaste a tener? No, bueno, Gustavo, muchísimo. Hasta la fecha, mi esposo a veces me dice, Pati, siéntate un minuto a ver alrededor. Porque, pues, como sabes, cuando estás en fundraising, o sea, para el tipo de contenido que yo hago, Ujú. es un contenido de PBS, de la tele pública de Estados Unidos, es un contenido muy prestigioso, con muchísimas reglas para hacerse, para crearse, pero es un contenido altamente educativo y de muy buena calidad. Y el intercambio es que tú tienes que traer los fondos a la mesa Uf. para la producción Ujú, y ujú. nunca se pone más fácil, Gustavo. No, O sea, no, año no. con año, nunca se pone más fácil. Y para mí ha sido un gran honor, pues como representante de México, así como los tantos millones de mexicanos que no están en México, de decir nuestra comida y nuestra cultura merece sentarse a la mesa de los James Beards y Claro. merece sentarse Me a la encanta. mesa de los Emmys. Y para mí, pues esos momentos han sido donde yo digo, uy, wow, sí, mi trabajo es bueno, es de buena calidad, pero el día con día, ¿no? Pues está uno en el mismo lodo, ¿no? Claro, en la batalla. Pedaleándole, Ujú, sí. ujú. Sí. Pero feliz sobre todo con los correos que nos escribe la gente que ve la serie. Uy, no, es que hay unos que me hacen llorar, de gente que, por ejemplo, nunca la abuela se murió y nunca les hizo este platillo y ahora lo vieron en el programa y ya tienen la receta, ya pueden pasar esa tradición a sus nuevas generaciones, o de gente que su familia viene de cierto lugar y nunca han podido ir y ni podrán ir, pero lo pueden ver. Ujú. Claro. No, la verdad es que mucha gente, americanos, que han decidido ir a México porque ven Sí. la serie y dicen, pues si Pati fue, yo voy. Entonces siento que ese tipo de interacciones me hacen sentir que, pues, que el trabajo vale la pena. Claro, son las que te llenan. Vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando Border Masters. Regresamos en un momento. Today's episode is brought to you by Baja Bound Insurance because if you're driving into Mexico, your U.S. insurance isn't enough. Yo usé CBX para volar a Puerto Vallarta desde el aeropuerto de Tijuana y fue una maravilla. Crucé en minutos, directo a la terminal. Con un solo clic, agregué los boletos de CBX cuando compré mi vuelo. De verdad, CBX es el gateway entre California y México. Descúbrelo tú también en crossborderexpress.com. Border Masters está de regreso. Volvamos con Gustavo y Monique. Y ahora sí que con eso mismo que dices de viajar, yo había visto todos tus programas, amé el que fuiste a Mérida, tengo familia en Mérida, o sea, me hacías, como tú dices, ¿no? Yo en mi tele de mi casa, me hacías viajar, ¿no? Te digo que te platicaba que aquí tengo tu libro para todos los que nos escuchan, Treasures of the Mexican Table, y hasta tengo aquí mis post-its de las recetas que he hecho, porque es de que cada vez que tenemos antojo, y a ver, yo vivo en la frontera, entonces puedo ir a Tijuana cuando yo quiera, pero de todas maneras en mi casa lo necesito, ¿no? Pero igual, ¿cómo nace la idea de venir a la frontera México-Estados Unidos y hacer este programa de la vida y cocina, o docuserie, porque fueron varios, ¿no? De la docuserie de la vida y la cocina fronterizas. ¿Cómo surge esta idea? Buenísima tu pregunta y mira, muy irónico, porque yo empecé Patty's Mexican Table
queriendo compartir el México que los americanos y que el mundo no conoce. Entonces, la premisa de Patty's Mexican Table es que voy a una región, a un estado diferente cada temporada, conecto con productores, agricultores, chefs, cocineros, artistas, y vivimos la vida del lugar y comemos la comida del lugar. Y luego me regreso a mi cocina aquí en los Estados Unidos y la gente puede ver cómo pueden usar ese conocimiento, esos ingredientes que ya están accesibles en Estados Unidos, que hace 15 años no. Ahorita puedes comprarte el chile que quieras, ¿no? Así es. Y cómo pueden enriquecer su casa y su cocina con nuestra cultura y nuestras historias. Así es como abrir una biblioteca dentro de tu casa y ¡fum! Se te abre un nuevo mundo y no hay nada más que enriquecerse, ¿no? Y entonces, después de ir a México, Estados Unidos, ya estaba yo como en la 9ª temporada y ya había ido y venido. Empecé yendo a los lugares que conocía y que quería, de nostalgia, ¿no? Obvio, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, pero después, entre más pasaba el tiempo, yo quería ir a lugares que nunca había ido para conocer mi México, ¿no? Entonces ahí fuimos a Sinaloa, fuimos a Sonora, fuimos a Baja, ahora fuimos a Chihuahua, Nuevo León, yo nunca había ido, ¿lo puedes creer? Siendo de la Ciudad de México, y pues maravillada. Y después de tanto ir y venir, al mismo tiempo que mis 3 hijos nacieron aquí en Estados Unidos como orgullosos mexicanoamericanos, que yo siempre decía, yo soy mexicana que vive en Estados Unidos. Si me decían mexicanoamericana, yo decía, no, nunca. Claro que con hijos mexicanoamericanos, poco a poco, sin yo darme cuenta, ya estaba creciendo raíces muy profundas, muy fuertes y muy bellas en este país también. Y me di cuenta de lo agradecida que estaba por estas oportunidades, por poder construir estos puentes. Y me di cuenta, sobre todo, al ir a hacer presentaciones de la serie o de los libros a diferentes lugares, llegué a Laredo, Texas. Y fue la primera vez que yo estaba enfrente del río, grande Río Bravo, y sentí una energía que no había sentido antes y me di cuenta que, a ver, si yo creé Patty's Mexican Table para romper mitos y prejuicios sobre quiénes somos los mexicanos, resulta que no solo para los americanos, sino para nosotros mismos también. Esto de decir que la tortilla de harina no es mexicana, pues, babosada. Cuando vas a Sonora y a Sinaloa y a Chihuahua. Sí, te dicen que de ahí es, claro. Todo este tipo de cosas que yo pensaba antes. Dije, si hay mitos y preconcepciones, ideas rígidas sobre los mexicanos, dentro de los mexicanos y americanos, la frontera es un lugar y son unas comunidades que están más demonizados y malentendidos aún. Y para ese entonces yo ya estaba viviendo en medio, yo ya estaba viviendo en este limbo de ya fui la mexicana que se fue, pero soy la mexicana que llegó y que nunca voy a ser una americana normal. No soy como mis hijos que nacieron aquí, yo soy de esa generación que se vino. Y ese limbo lo encontré día a día en los 31 millones de personas que viven en la frontera. Entonces se me hizo muy importante, si ya tenía esta plataforma y ya tenía esta atención y ya teníamos los James Beard Awards y las nominaciones de los Emmys, dije, si puedo usar todo esto para algo, lo voy a usar para llevar el micrófono y llevar la cámara a las comunidades de la frontera. Y bueno, ahora, ¿qué te puedo decir? Me siento fronteriza. Yeah. Porque siento que adentro, excelente. o sea, adentro de mí, siento que adentro de mí, mi vida con 3 diferentes culturas, ¿no? Soy mexicana, soy americana, pues tengo la ciudadanía americana y también soy judía y también vivo en Washington, D.C., no tienes todas estas complejidades, tengo hijos mexicano-americanos, toda mi familia está en la Ciudad de México. ¿Y cómo entiendes este caleidoscopio de identidades y de pedazos y cómo hacer para que estas voces de afuera que te hacen sentir que si no eres algo puro, no eres bueno, ¿no? Tienes que ser o blanco, o negro, o latino, pero no puede ser latino y musulmán. No puede ser americano. O sea, ¿sabes? Como la gente tiene estas visiones de
qué es lo que sí, qué es lo que no, y hay esta visión de empujar por lo puro, que en verdad todos somos algún tipo de caleidoscopio u otro, Así con es. diferentes correcto. colores, con diferentes formas, y para mí el espacio más noble para explorarlo y compartirlo es la cocina. No, pues Y está entonces, espléndido lo que acabas de decir, porque fíjate, tú has tenido la dicha de vivir en las dos capitales federales de México y de Estados Unidos, pero además tu incursión allá en la frontera, estás viendo, como dices tú, un caleidoscopio, algo distinto, no es una pureza, pero la verdad es que no hay pureza en ninguno de nosotros, ¿no? Finalmente. Y eso te ha dado una dimensión, otra dimensión, finalmente, en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo culinario, ¿no? Y Gustavo, también darnos cuenta que la gente fronteriza, en el sentido que la gente que vive en una combinación de culturas, de lenguajes, de países, no solo no somos menos, damos más. O sea, las comunidades de la frontera no enriquecen un país u otro, enriquecen dos al mismo tiempo, además de la frontera. Entonces, un revaloramiento, un recalibramiento de cambiemos la narrativa. Tú dime a alguien, un joven fronterizo que haya vivido toda su vida yendo a la escuela en un lado y viviendo en otro, teniendo trabajos en los dos lados. Dime si esa persona no la puedes poner en donde sea en el mundo y se va a adaptar más, se va a adaptar. va a trabajar más, va a tomar las cosas menos por contado. Entonces, pues es una visión para el futuro de enseñemos más lenguajes, enseñemos más culturas, no nos encerremos en un querer, una pureza inaccesible, y también pues, ¿para qué la quieres? ¿No? Así es. O sea, es decir, ¿qué te da más riqueza? Poder comer hindú, libanés, polaco, americano y mexicano una semana, o comer puro borscht todos los días. Así es. Y me encanta lo que describes, porque justo es la esencia y por eso te queríamos invitar, ¿no? Yo vi tu programa La Frontera y todo lo que has hecho y de verdad me explotó la cabeza porque dije, ella es un Border Master y me encanta que tú hiciste este cambio. A ver, sin embargo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cocina mexicana en Estados Unidos? Y sobre todo, la comida mexicana es popular en Estados Unidos, popular desde hace mucho tiempo. ¿Tú cómo le agregas tu propia esencia y cómo sigues después de 9 temporadas? ¿Cómo sigues innovando? ¿Cómo sigues manteniéndote relevante, no? Me fascina tu pregunta y yo creo que ese es un reto que lo tenemos todos. Al pasar de la vida, al pasar de los años, como vamos envejeciendo, es cómo te mantienes activo y relevante, pero actualizado. Ajá. No quieres ser una caricatura del que fuiste hace 10 años, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que, bueno, voy para la temporada 14. 14 Patty's ya. Mexican Table, este otoño vamos a salir con la temporada 14, muy emocionada. Y fíjate que siento que aunque tuviera 100 años o 200 años más de vida y me convierto en un vampiro, no me alcanzaría el tiempo para seguir explorando, aprendiendo y compartiendo. Es que, Monique, cada vez que regreso a la Ciudad de México hay nuevas comidas, nuevos chefs, nuevas tendencias. Yo pensaba que conocía Oaxaca, regreso y a los 5 años ya hay otras cosas, otros platillos, técnicas de diferentes regiones, de comunidades indígenas que no se conocían, que ahora ya se están compartiendo. Es decir, hay un sinfín de posibilidades. Y para mí, lo importante es caminar un camino que no sea de enjuiciamiento, que sea un camino en donde tenemos empatía y humildad y aprendemos a decir que esto no lo sabíamos, ¿sabes? Como yo con los nachos o yo con las tortillas de harina, en donde al mismo tiempo, con un pie, caminas una trayectoria en donde estás honrando y promoviendo y compartiendo
el DNA, los clásicos, las cosas que nos hacen mexicanos, las cosas que estamos muy orgullosos, que tienen que ser timeless, que tienen que ser honradas, un chile en nogada, un mole poblano, el Día de Muertos, ¿no? Estas cosas que justamente es lo que quise hacer en ese libro que tienes en las manos, buscar cuáles son los platillos que gritan, soy el DNA de este pueblito, de esta comunidad, de esta región. Y al mismo tiempo, con el otro pie, caminar con una visión de apertura, de innovación, de abrir la puerta y la ventana y decir, oye, es que yo siempre hacía la salsa con el tomate verde cocido o asado, pues, ¿qué crees? También puedes hacer una salsa de verde con tomate verde crudo. Y eso nunca, en México, o sea, yo cuando empecé a cocinar con tomatillo o tomate verde crudo, mi mamá casi se infarta, pero Pati, los mexicanos no hacemos eso, ¿no? Y cuando estás fuera de tu nido, tienes mucha libertad para jugar, pero también tienes mucha libertad para ver que, mira, tal vez en la Ciudad de México eso no se hacía, pero ¿qué crees? En Oaxaca sí, y no sabíamos. O yo era la típica que guacamole nunca con jitomate, porque el jitomate con semillas y con juguito te aguada el guacamole y guácala. Y aprendí yendo a Sonora y a Sinaloa y a Chihuahua lo rico que sabe el guacamole con jitomate, si le quitas las semillas y lo pones al final de la preparación, ¿no? Y entonces te da unas mordiditas deliciosas de frescura, ¿no? Entonces he aprendido a caminemos este camino donde honramos, pasamos, queremos, resguardamos, continuamos, mientras que de la mano caminas este camino de innovemos, entendemos, aprendemos y así nuestra cocina, nuestra cultura, nuestra historia se puede volver cada vez más grande porque no le estás haciendo que sea claustrofóbica y que no permitas el cambio. Así si es. no te pasa lo que le pasó a la cocina en Cuba. Que se quede si estancado, comes comida ¿no? cubana, se queda estancada, sin aire, asfixiada, porque no tienen acceso a ingredientes, no los permiten innovar. Ahora tú te puedes comer un platillo cubano mucho mejor en Miami que en Cuba, tristemente. Fui a Cuba y yo decía, ay, ¿pero por qué? No, es que no tienen. Fui al súper y no tienen ingredientes. Así es. Pues sí. Pati, no, muy, muy interesante lo que nos acabas de decir de cómo te reúnes tú con gente y creas nuevos platillos o nuevos conceptos, ¿no? De la comida, pero a la vez también estás conversando con ellos de temas importantes y hay veces hasta temas polémicos. ¿Algún tema, alguna experiencia que tuviste cuando estabas grabando en las zonas fronterizas que te llamó más la atención? ¿Alguna anécdota que nos puedas comentar? Sí, mira, es que yo te diría que todas mis historias son favoritas, ¿no? La frontera, amo la frontera, pero mucho, pues cosas que la gente piensa de la frontera, que solo son mexicanos tratando de cruzar al norte de la frontera. Cuando la frontera son comunidades que llevan ahí generaciones y que tienen corrientes de migración de siglos, de libaneses, europeos, judíos, asiáticos, ¿no? La riqueza cultural y la diversidad, pero yo creo que lo más importante para mí fue ver la bondadeza y la generosidad de gente que está tan pateada y tan demonizada por el escenario político. Como mi amigo Alfredo Corchado dice, es que la frontera es una piñata política, ¿no? Que nada más le pegan para ganar puntos. Mientras que las comunidades a los dos lados de la frontera están atadas por lazos sanguíneos y de hermandad y de colaboración y de tanto económica como cultural, como entonces esos temas donde eso aparecía de una manera más fuerte, yo creo que fueron mis historias favoritas. Y ahora fíjate que, bueno, platicando de nuevos proyectos, así como hice La Frontera, ¿no? Que fuimos de San Diego a Brownsville. Ahora voy a salir con una nueva docuserie que van a poder ver muy pronto en la primavera, que se llama Panamericana, wow. que en vez de ir horizontal,
es una travesía que hago desde Alaska hasta Argentina. No. Ah, caray. No. Qué bárbaro. Para poder, bueno, y claro que en muchas temporadas, ¿verdad? Sí, Ahorita sí, la sí. primera Tienes para temporada, rato ahí. para varios años. La primera temporada es Alaska y Canadá. Salmón delicioso. No, Yum. bueno, pero además es que, no, Monique, la comida mexicana, no es una serie de comida nada más, para nada, Ujú, es ujú. travesía cultural, viaje y pues claro que vamos comiendo por todos lados. Pero la expansión de la comida mexicana desde Alaska hasta Argentina es impresionante. ¡Qué Si yo llegué risa! a Utqiagvik, que es la ciudad más al norte de En Alaska, Ajá. y lo primero que me encontré fue un burrito. Y señor burrito. No te creo. Y luego, Increíble. o sea, vas 2 horas más abajo, quesadilla de salmón. 2 horas más abajo, chili de venado. O sea, de veras, muy impresionante cómo la gente donde sea en las Américas ama la cultura y la comida mexicana y vas viendo a dónde, o sea, como ir tomando el pulso de a dónde hemos ido los mexicanos y a dónde ha llegado nuestra comida es fascinante. Aunque la misión de esta serie es conectar qué nos une como americanos de las Américas, no como americanos de los Estados Unidos. Sí. Y cómo el tener una visión grande de americanos de las Américas enriquece a Estados Unidos y al hemisferio. Me encanta, Pati. Entonces, Excelente. hacemos un ejercicio en reimaginar lo que es ser americano de las Américas. ¿Ves que si tú vas a Chile hay canciones populares que te dicen es que nosotros también somos americanos, ¿no? Sí, claro. Ujú. Entonces es, pues entender, ¿no? El concepto para que haya más colaboración y menos división. Qué importante aparte en este momento de la historia que estamos viviendo, Pati. Ujú. Pati, podríamos, de verdad, es que estar platicando, cocinando, comiendo y viajando contigo por días. Creo que vamos a hacer una docuserie de Border Masters con Pati. Pero desgraciadamente este podcast tiene tiempo limitado, te tendremos que invitar de nuevo, pero siempre hacemos una pregunta obligada en este programa. Cuando escuchas el término Border Master, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, pues alguien que conoce muy bien sus diferentes identidades y partes y que se fortalece de pues entender lo que existe en esta pues tercera dimensión de hacer el mejor uso de tus diferentes partes. Me encanta. ¿Y tú te consideras un Border Master, Pati? Yo Pregunta sí, obligada. Totalmente. Yay, creo que eres Totalmente. Es la primera, sí. que dice que sí, Sí, me sí. gusta O sea, que embrace it. Totalmente, yo me considero una Border Master. Hoy creo que ha sido una trayectoria difícil, pero siento que justamente ahorita te diría sí y me enorgullece y me fascina. Me encanta. Me gusta mucho eso. Así es. Muchas. No, es que la verdad es que estamos muy agradecidos, Pati, de tenerte. Me encantó la forma en la que tú estás analizando lo que te ha pasado y lo que vas a hacer, la forma en que el contexto que tú estás dando, tu talento. Eres una increíble embajadora realmente de México, en el mundo, no nomás en Estados Unidos. Ay, muchas gracias. Pues gracias sí, a ustedes. no. Y antes de que termine el episodio, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros? ¿Con dónde te localiza la gente? ¿Cómo saben más de ti, de lo que tú haces? Sí. Claro. Bueno, tengo un sitio web que se llama patihinich.com, P-A-T-I latina, patihinich.com, y ahí pues van a poder encontrar recetas, episodios, noticias. Es un sitio que no está comercializado, no van a haber anuncios. Es gratis para el que quiera más de 600 recetas deliciosas mexicanas. Y pues en redes estoy igual como Pati Hinich, así que por ahí me va a encantar conectar. Y aparte, Gracias. tengo que Comunidad. decir, Pati, que eres súper sencilla. Yo me acuerdo que como fan incluso, ahora ya siento que te he visto más, pero como fan alguna vez te escribí, me contestaste en Twitter y yo, bueno, ahora ex, y yo,
Casi me desmayo. Pero bueno. Ay, qué divina. La admiración es mutua, Monique. Gracias. Qué linda La admiración eres, es Pati. mutua. Mil gracias. Que sigan los éxitos. Esperemos verte por aquí pronto porque me faltaron 1500 otras preguntas que me hizo mi esposo, mis amigas, todos. Pero a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por sintonizar Border Masters. Y para escuchar más episodios increíbles como este, no olviden ir a olasmedia.com, a Spotify o Apple Podcast. Y por favor, envíenos comentarios y sugerencias a info@bordermasterpodcast.com. Y yo soy Gustavo de la Fuente y aquí con mi colega Monique Casellas agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Mil gracias, Muchas gracias Pati. a todos. Gracias, Pati. Gracias. Soy Patty Hinich, host de Patty's Mexican Table, y estás escuchando Border Masters en Olas Media Network. Oye, Gustavo, qué honor haber tenido a Patty Hinich en nuestro programa. Creo que de entrada no hubiéramos pensado que... Me encantó que ella aceptó que es una Border Masters y creo que no hubiéramos pensado como tu primera opción, vamos a decir, Patty Hinich como Border Masters, pero como te dije, cuando vi ese programa en la frontera, Sí. dije, es que ella sabe, o sea, ella vio esta perspectiva y me encantó que aparte ella lo explica súper bien con sus hijos, ahora de doble nacionalidad, y me encantó esto que dijo al final de alguien, un Border Masters es alguien que conoce sus identidades, se fortalece, y es esta tercera dimensión. Creo que sí es cierto, vivimos en una tercera dimensión, no somos Sí. ni de aquí ni de allá. Exactamente. Ella tiene una conciencia muy aguda de lo que es ser migrante, por la historia que nos contó de su familia, de sus abuelos, de sus abuelas. Y eso a ella le da una cierta identidad, pero el hecho de que ella decidió decir, ¿sabes qué? No quiero nada más estar en Washington ni en la Ciudad de México. Quiero ir a ver lo que está pasando allí en ese lugar que llamamos frontera, y donde se mezclan muchas, la sangre, como dijo ella, los lazos sanguíneos y otros muchos lazos culturales y todo eso. Y eso también, como lo tiene tan a flor de piel ella, el tema de migratorio, digamos, personal, lo ha hecho, digamos, le ha dado una perspectiva mucho más profunda de la que yo me imaginaba que nos iba a comentar, la verdad, ¿eh? No, muy, muy interesante. Me encantó que estaba súper alineado con nosotros de cambiemos la narrativa vamos a abrazar, vamos a sentirnos orgullosos de ser este caleidoscopio de identidades. No, es la verdad, usó las palabras, creo yo, muy adecuadas y sobre todo una persona de familia que está tratando de seguir con las raíces mexicanas que ellos tienen en otro país. Y ahora, pues, el nuevo proyecto que está lanzando, Panamericano, que no me hubiera imaginado, pero pues me llamó mucho la atención lo que está viendo, lo que vio en Alaska, por ejemplo, y cómo la cocina mexicana tiene esos alcances, ¿no?, geográficos, y lo va a ver seguramente en el resto del continente, pero me parece, desde el punto de vista visión de lo que ella está haciendo, un elemento bastante lógico a seguir, ¿no? Que sigan los éxitos y seguro vamos a invitarla de nuevo porque nos quedaron muchas preguntas. Sí, demasiado. Y esa quesadilla de salmón se oye espectacular. Fantástico. Sí. No, qué bárbaro. This episode of Border Masters fue creado por un Dream Team. JC Polk, nuestro production consultant that supports us con su experiencia y creatividad. Lina Álvarez, nuestra executive producer, siempre al mando. Ulises Bretón, nuestro creative director, bringing the vision to life. Alan González, el audio engineer, que nos hace sonar increíble. Y un agradecimiento especial a Chad Peace, founder y presidente, por ser la inspiración detrás de todo esto. Producido entre la Sunny San Diego, California, y la Vibrant Tijuana, Baja California, Olas Media es parte de IBC Media Group. ¿Quieres más? Check out olasmedia.com para más episodios y el blog del show. Gracias por escucharnos. De parte de Gustavo y Monique, nos vemos la próxima vez. Olas Media. A big thank you to Baja Bound Insurance for sponsoring this episode.
If you're driving to Baja, don't forget your coverage. Just search Baja Bound Insurance before your next trip south. Safe travels. Antes de despedirnos, queremos agradecer a CBX, Cross Border Express, por hacer posible este episodio. Si tienes planeado un viaje, ya sabes, considera CBX como tu puerta de entrada al otro lado. Solo tienes que buscarlos como CBX Cross Border Express y ahí encuentras todo lo que necesitas. Gracias CBX por apoyar este espacio y por hacer que viajar sea mucho más fácil.